Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su limonada sin azúcar. Para nosotros es un placer que nos sigan acompañando en estas conversaciones, charlas que tenemos y que son y queremos que sean de gran interés para ustedes. El día de hoy vamos a topar un tema muy interesante. Tenemos África está condenada al subdesarrollo. Para este análisis, esta conversación, el día de hoy nos acompañan Katy y Steven. Bienvenidos chicos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Katy Jaramillo y hoy vamos a hablar sobre este tema muy interesante que trata de si África está condenada al subdesarrollo o no. Vamos a platicar sobre algunos datos muy interesantes que un autor nos menciona en su libro sobre Sí, el ellos. autor se llama Hayun Chang. Hola Carlita. ¿Cómo estás? Hola Katy. Vamos a dar los datos, ¿no? Los problemas estructurales que tiene África, como el clima, la geografía. Vamos a ver que esto no es un impedimento porque hubo un desarrollo en los años 60 y 70 y que otros países también han tenido esos mismos problemas y han podido superarlos. Exactamente. Bueno, lo que nos menciona el autor es que los países de África son pobres de por sí, por pertenecer al África subsahariana. El África subsahariana es el África que se encuentra, o todos los países que se encuentran debajo del desierto de Sahara o que no tienen salida al océano Mediterráneo. Según el Banco Mundial, la renta per cápita, que es la relación entre el PIB y la población que existe, es de $952 de África subsahariana. Claro, está un poco más encima por lo que es por la renta per cápita de Asia del Sur, que entre los países de Pakistán o Afganistán, que es de 880. Pero la característica principal es que África a partir de los años 80 se ha ido estancando en su renta per cápita. En cambio, Asia del Sur ha ido aumentando. Digamos, de unos $500 que tenía en los años 80 de renta per cápita, ahora está en 880. Es decir, hubo un aumento. África desde los años 80 sigue por el mismo rango. Bueno, en este punto también debemos topar algo súper importante que es el clima. Debido a que está próximo a la línea ecuatorial, África, por sí, bueno, los gobernantes manifiestan y tienen este punto de vista de que el factor climático incide en la baja producción de los trabajadores debido a las enfermedades de que por sí hay por el clima. Y que esto en vez de ayudar obviamente genera un gasto en lo que es la salud. Y lo toman como un factor que afecta a la economía. Sí, mencionan que por estar en esta parte tropical y las enfermedades tropicales, la gente tiende a enfermarse más y es menos productiva y generan más un gasto de salud. Pero será esto, ¿verdad? La Eso es geografía también. eso es lo que... Ya, sí, y hablando de clima, también tenemos la geografía, ya que hay algunos países que no tienen salida al mar en el continente africano, ¿ya? Entonces, este también se maneja como que un impedimento para que no puedan integrarse a la economía mundial, ¿sí? Y además de que están rodeados de países que se considera pobres, como lo es Uganda. Sí, otra característica principal es la etnia. Cuando tú tienes una etnia muy diversa en un solo país, por ejemplo, en Tanzania hay de 10 a 12 culturas, entonces hace un poquito más difícil las transacciones, ¿no? Por el cambio de idioma, muchas veces no hay la confianza entre dichas culturas y no se puede realizar las transacciones. Y además de lo que nos mencionaba Carlita de los problemas de salud, también hay problemas de educación, porque en estos lugares los colonizadores cuando llegaron no se quedaron a vivir. Es decir, iban, extraían los recursos y los llevaban o se iban junto con los recursos. Así que estos países que están muy cerca a la línea ecuatorial tienen muy mala calidad de educación porque no hay infraestructuras hechas para la gente, para la población que habita ahí. Y, y no ha habido el desarrollo local porque los recursos se han ido, pero junto con el dinero, junto con las inversiones que pudieron haber sido utilizadas para las instituciones. Sí,
igual hubo un desarrollo en los años 60 y 70 de África. Por ejemplo, la renta per cápita en los años 60 y 70 iba aumentando anualmente en un 1.6%. Claro, no era el mismo aumento de renta per cápita que podríamos decir Asia Oriental, que tenía un aumento anual de 5 al 6%, y América Latina tenía un porcentaje del 3%. Entonces, el aumento de la renta per cápita era normal en África. E incluso era mejor que los países antes, cuando los países recién ricos se estaban industrializando, el aumento de la renta per cápita era un 1.5% anual. Incluso mejoraba el porcentaje de los países industrializados hoy, que estaban en los mismos problemas que África, o recién estaban explotando sus recursos naturales. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué a partir de los años 80 África empieza a decrecer o se empieza a estancar su economía? Ya, sí, la razón fue que hubieron cambios drásticos en cuanto a las políticas, como por ejemplo los programas de ajuste estructurado, que lo definieron prácticamente el FMI y el Banco Mundial, obviamente establecidos por los países ricos. Este programa que les menciono exigía que las exportaciones de los productos que se originaban en África, como por ejemplo el cacao, el café y el cobre, se realicen de forma rápida, sin importar, digamos, la calidad del producto en el proceso, ni cómo lo hacían, ni la forma de trabajo de las personas. Solo querían que el producto salga rápido para que se genere el dinero. Y esto obviamente lo que afectó fue en la calidad del producto, que se disminuyó prácticamente. Ajá. Y también debido al aumento de la oferta, porque obviamente se producía todo de forma rápida, los precios bajaron porque había muchísimo producto. Sí, y esto también fue que incidió a la pérdida de ingresos. Sí, las pérdidas, y para equilibrar estas pérdidas que se producían por la excesiva oferta que había, era que los gobiernos estaban muy presionados, especialmente por el FMI y por el Banco Mundial, para hacer recortes en la educación, en la salud, en la infraestructura, y esto agravaba aún más la condición Claro, porque del país. la renta per cápita a partir de los 80 se estancó, digamos. En los 80 y los 90 la renta per cápita anual, el crecimiento de renta per cápita anual fue de 0.7, y ni que hablar de 1880 al 2010, que se bajó hasta el 0.2 anual de renta per cápita. Bueno, una vez que hemos mostrado los datos, ¿creen ustedes que África puede cambiar, o qué nos menciona el autor acerca de este punto? No, es compleja la situación porque hay muchos países que ahora son ricos, puedes decir, son países desarrollados, tuvieron los mismos problemas que tiene África. Te menciono Estados Unidos, Japón, Corea del Sur. También menciona que África tiene como una maldición, la maldición de los recursos. Y es que África es un país demasiado rico en recursos. El 24% de sus tierras son cultivables, y en el resto de tierra se encuentran muchos minerales, aproximadamente unos 40 diferentes tipos de minerales, entre ellos el diamante, el oro, el cobre. Y esto ocasiona que muchos países tengan ese gran interés en África. Sin embargo, pudiesen realizarse intercambios, ¿no? Yo les doy mis minerales y ustedes me ayudan con tecnología que sea o que funcione en otros campos que no sean solo los de extracción. Claro. Y no se ha dado así. Claro, y que bueno, en esa parte que el trato sea justo de igual manera. Hay que ver el beneficio más para donde se genere en este caso. Claro, podría ser. Claro, podría cambiar África si sus leyes o si los gobiernos que están a cargo exigieran, ¿no? Yo les doy mis recursos, pero deben cumplir con ciertas condiciones en bien de la población que habita cerca de donde se extraen estos recursos. Así es, como lo menciona Katy, hay muchos recursos que no son explotados por esto de la falta de tecnologías.
Entonces lo que se cubriría para que sí fuese posible sería la inversión o el intercambio en maquinaria, infraestructura, quizá capacitación a la mano de obra local o intervención de mano de obra calificada. Eso les decía, ha habido muchas ocasiones, por ejemplo, con relación a los problemas tropicales que tiene África. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han superado, Singapur, que está en pleno trópico, han superado estas barreras, por ejemplo la malaria. Pero esto lo han hecho porque han tenido el dinero necesario, el dinero suficiente como para invertir en salud, para invertir en mejores infraestructuras sanitarias. Y también podemos hablar igual de los climas helados. Sí, por ejemplo, Noruega, Finlandia, ciertas partes de Estados Unidos tienen este tipo de clima y eso hace que su maquinaria deba utilizar el doble de gasolina o de combustible, también que las vías se bloqueen y se necesiten otros recursos para que la gente pueda seguir en su vida diaria y eso muestra que estos países, a pesar de tener estas condiciones, tienen la tecnología y el dinero, como tú mencionabas, para sobrepasar esto y seguir funcionando. Sí, con respecto también al tema geográfico, Suiza y Austria no tienen salida al mar, igual que la mayoría de países de África subsahariana. Por ejemplo, en Austria y en Suiza se mejoraron el transporte fluvial, es decir, que utilizan buenos sistemas de transporte en los ríos para poder intercomunicar y hacer un mejor comercio. Claro, se necesita tecnología y se necesita dinero, mucho dinero para mejorar estos transportes, porque se inventaron, no me acuerdo si es en el siglo XIX, en el siglo XX, que se inventan los barcos de rompehielos para cuando esté el río, se puede decir, congelado. Entonces, claro, el tema geográfico también no es una excusa como para decir que África sigue en el subdesarrollo. Otra de las cosas son las divisiones étnicas. Por ejemplo, Bélgica tiene 2 grupos étnicos. Suiza tiene 4 idiomas y 2 religiones. Incluso han habido guerras civiles por las religiones en Suiza. España tiene un problema con los vascos y con los catalanes, con la independencia de Cataluña. Pero sin embargo han sabido superar esos problemas, ¿no? Y han podido desarrollarse de alguna forma, por así decirlo. Claro, todos los puntos que tú estás mencionando, en ningún nivel han estancado la economía de los países. Así que no serían una razón para decir que eso, porque eso pasa en África, África no puede desarrollarse. Sí. Bueno, con lo que hemos mencionado y con estos ejemplos que hemos compartido el día de hoy, nos damos cuenta que estas situaciones, factores climáticos, geográficos y también hechos sociales se pueden superar, como lo hicieron estos países que hemos mencionado, y no son un impedimento para el crecimiento o el desarrollo de la economía. Los países africanos crecieron, como lo mencionó Steven, en los años 60 y 70. Pero lo que podemos determinar o llegar a la conclusión con esta charla es que la principal razón del estancamiento, se podría decir, son las políticas de libre mercado que ha impuesto este programas que mencionamos. Los programas de ajuste estructural. Así es, entonces se podría decir prácticamente que sería la razón. Y tú, bueno, ya que hemos llegado a este punto, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que las políticas de libre mercado favorecen o perjudican a un país? Nos pueden dejar en los comentarios y debatir sobre el tema. No se olviden de suscribirse al canal y estamos en las redes sociales como... Estamos en Facebook como Kirusai Store, en Instagram como kirusai.es, en YouTube como Kirusai Limonada Sin Azúcar, en Spotify y otras redes de podcast como Limonada Sin Azúcar. Así es, chicos, les agradecemos nuevamente por seguir con nosotros y si les ha gustado, por favor compartan a más personas que creen que van a aprovechar este contenido, a su familia, a sus personas más cercanas, y también déjennos sus opiniones acerca de cómo les pareció, si tienen algún tema que gustaría que tratemos. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que nos mencionan. Muchas gracias por acompañarnos este día. Gracias, chicos, igual por estar el día de hoy y nos vemos en un siguiente episodio. Bye bye. Chao. Adiós.